Ahora vamos con nuestra primera exposición. Invitamos al doctor Jorge Gemio, él es representante del Organismo Andino de Salud del Perú. Él nos hablará sobre políticas de medicamentos, compras públicas y tecnología en salud de la región andina. Antes, me permito leer un poco de su biografía. Doctor Jorge Gemio Ortuño, médico boliviano con especialidad en salud pública y en descentralización. Es rector de la Universidad Nacional Siglo XX en Potosí, Bolivia. Director general de promoción de la salud del Ministerio de Salud de Bolivia. Actualmente es secretario ejecutivo adjunto del Organismo Andino de Salud con sede en Lima, Perú. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes. A tiempo de agradecer la invitación al Organismo Andino de Salud. Saludo a las autoridades de la facultad, de la universidad, también de la superintendencia y a todos ustedes. Escuchando al decano hablar acerca de la facultad, sus logros, etc., me venía a la mente que hace 30 años pisé esta universidad, siguiendo a mis maestros de la maestría en la especialidad de salud pública que desarrollaron un curso en Bolivia, en La Paz. Eran eminentes médicos ecuatorianos, Edmundo Granda y Jaime Breil, eran parte de ese equipo que desarrolló ese curso. Me impactó tanto el mensaje, la corriente contrahegemónica que se manejaba desde el Ecuador, estos impulsores de la medicina social, que al terminar la maestría le seguí a esta universidad porque estaban desarrollando un curso internacional de investigación en salud. Menciono esto como un homenaje también a esta universidad que de hace 30 años ha cambiado muchísimo, pero que creo sigue siendo un faro, digamos, de las ideas en la lucha por el derecho a la salud. En esta oportunidad, y siguiendo las sugerencias para desarrollar un tema, voy a presentar las políticas de medicamentos en la subregión andina, con el objetivo de mostrar, en primer lugar, la labor que realiza el Organismo Andino de Salud, pero también mostrar lo que se ha elaborado como políticas y qué es lo que ejecutan los países que conforman el Organismo Andino de Salud. La sede de la Secretaría Ejecutiva del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, es en Lima, Perú, pero representa a 6 ministerios de salud que tienen diferente denominación, correspondientes a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Estos 6 países, en el año 1971, se reunieron y acordaron crear un convenio de cooperación, un convenio llamado Hipólito Unanue. Por supuesto que una institución de este tipo no se crea en un día, en una reunión, al calor de las buenas intenciones o voluntades. La gestación de este convenio llevó muchos años y se inscribe en los impulsos de la integración regional. La integración regional, un término político que significa la unión de voluntades de los países para avanzar en temas comunes. Entonces, al influjo especialmente del Acuerdo de Cartagena, es que surge el Convenio de Salud Hipólito Unanue. Este nombre en homenaje a un médico
político, escritor, era todo peruano, Hipólito Unanue. Entonces, en 1971, ¿no?, con este año ya van a ser 47 años, estampan su firma para decir: queremos desarrollar acciones entre los 6 países, pero entiéndase bien, cada ministro tiene sus responsabilidades en su país, pero hay temas, problemas, digamos, que son comunes a los 6. Esos son los temas que desarrolla el Organismo Andino de Salud. El nombre de Organismo Andino de Salud le es añadido a este convenio en el año de 1998, cuando ya se conformó un sistema de integración andino. Ese sistema de integración tiene varias instituciones que reúne a los presidentes, a los cancilleres, a diputados. También tiene una Secretaría General que tiene su sede en Lima, pero existen instancias también económicas como la Corporación Andina de Fomento, instancias educativas como el Convenio Andrés Bello y la Universidad Andina Simón Bolívar, que tiene base justamente aquí en Quito. Y entre las instituciones, la única en realidad de salud que tiene este sistema andino de integración, está justamente el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue. A diferencia de los países que conforman la Comunidad Andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, el Organismo Andino de Salud agrupa además a Chile y Venezuela, que fueron los suscribientes en 1971. Nadie se fue, porque cuando se crean algunas instancias de integración con fines comerciales para mejorar el comercio, etcétera, de esos temas, muy pronto alguno de los países no se siente cómodo y abandona este tipo de convenios. Sin embargo, lo que nos hace pensar de que la salud crea puentes de paz entre los países, ahí tenemos que los 6 países que iniciaron el Organismo Andino de Salud permanecen trabajando activamente hoy. ¿Y cómo funciona? La máxima instancia son los 6 ministros, ministras de salud. Y los mandatos de ellos se ejecutan mediante la acción de una secretaría ejecutiva. Me olvidé transmitirles el saludo de la secretaria ejecutiva, la doctora Nila Heredia Miranda, que me encargó hacer llegar este saludo. Ella es ex ministra de Salud de Bolivia en 2 oportunidades. Les iba contando de la estructura de este Organismo Andino de Salud, especialmente para que se vea cuáles son las instancias y los niveles desde los cuales se aborda el tema de los medicamentos. Existen 4 niveles de acción del Organismo Andino de Salud. Uno primero, que es el nivel político de la integración política en salud. Ahí el Organismo Andino interacciona con, por ejemplo, el OTCA, Mercosur, UNASUR, son ese tipo de acuerdos con instancias, organismos y mecanismos de integración regional. El otro nivel se le puede llamar técnico, es el de la agenda sanitaria, donde interactuamos con organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, otras instancias de las Naciones Unidas, UNICEF,
UNFPA, etc. Y los temas que se llevan ahí son estrategias mundiales: la atención primaria de la salud, el fin de la tuberculosis, la lucha contra la rabia, el fin de la tuberculosis, etc. Ese es un nivel técnico, político también en alguna medida. El tercer nivel está dado por los ministerios, un apoyo directo a fortalecer cada uno de los 6 ministerios que componen el Organismo Andino de Salud. Pero ahí no se desarrollan todos los temas, solamente algunos. Como ejemplo, el tema de recursos humanos. ¿Qué ministerio no tiene algo que decir y tiene como problema y tiene también experiencia sobre recursos humanos? Otro tema es medicamentos. Otro tema, tecnología sanitaria. Y luego, salud y economía. Finalmente, hay un cuarto nivel de intervención que apunta a las prioridades andinas en salud. Ahí ya hay una variedad de temas, como la salud intercultural, como enfermedades transmisibles, no transmisibles, etc. No todas, las que se pueden abordar entre todos los países, contando con un escenario privilegiado que son las fronteras. El ORAS-CONU no desarrolla ninguna acción al interior de los países porque esa es responsabilidad de cada ministro, pero sin embargo en las fronteras sí confluyen 2, 3 países y ahí es donde desarrollamos acciones. La parte operativa está a cargo de 15 comités andinos que tienen su denominación de acuerdo al tema que tratan. Entonces existe un comité andino de medicamentos, un comité andino de evaluación de tecnología sanitaria, comité andino de rabia, de tuberculosis, etc. La lógica de la planificación actual que tiene el ORAS-CONU está ordenando en objetivos los campos, los ámbitos, niveles que ya les he explicado. Cada uno tiene su objetivo y para explicarlo de alguna manera, el tema de medicamentos amerita discutirlo entre los mecanismos de integración regional, pero también amerita discutirlo con la OPS, la OMS, con el ISACS de UNASUR, porque tenemos que conciliar nuestras agendas de trabajo. El ORAS-CONU de alguna manera ha dado lugar al nacimiento de UNASUR Salud y su instituto hoy, el ISACS. Le ha dado su plan, le ha dado todos los temas, entonces tenemos que interactuar con ellos. Pero también el tema medicamentos se constituye como uno de los temas principales para el fortalecimiento de los ministerios. ¿El tema de medicamentos es algo que recién lo toma el Organismo Andino de Salud? Pues no. Este tema ha sido identificado desde la creación del Organismo Andino de Salud, porque ya en el año 1971, en la primera reunión de ministros, le llamamos REMSA, porque es Reunión de Ministros de Salud del Área Andina, REMSA. Allá, los 6 ministros ya decían de que el alto costo de los medicamentos constituía un grave problema en el desarrollo de los programas de salud. Y su resolución, la primera reunión de ministros en su resolución número 4, decía: debemos incrementar la capacidad de producción de las instituciones dedicadas a la industria farmacéutica. Querían apuntar a la producción. Eran momentos en que todavía no estaba muy patentizada, evidenciada la influencia de las grandes empresas productoras de medicamentos.
También ellos abogaban porque, si es que todavía no pueden arrancar las industrias en cada uno de los 6 países de medicamentos, entonces se debería buscar la colaboración entre los países y el intercambio de tecnología y abastecimiento de biológicos. También decían de que en tanto no existan la fabricación ni tampoco exista la tecnología, deberían luchar por adquisiciones conjuntas para asegurar las mejores condiciones de calidad y precio. En estos tiempos, 1971, el Organismo Andino de Salud todavía no tenía una comisión, un comité que vea medicamentos. Era simplemente una de las grandes preocupaciones de los ministros, y esas preocupaciones la transmitían a la Secretaría Ejecutiva para que realice las acciones. Sabemos de que los medicamentos son necesarios, pero sabemos también de que por los costos que tiene, porque no son accesibles, crean problemas a todo un sistema de salud. No solamente un ministerio, crean problemas a todo su sistema y repercuten en la salud de la población que se ve privada de estos medicamentos. Entonces, es necesario ver de que los ministros ya se dieron cuenta de que no pueden enfrentarse al problema de los medicamentos solos, que es necesaria una acción internacional. ¿Y por qué apuntaban a esto los 6? Aparte de compartir la cordillera, y por eso se dicen países andinos, aunque muchos de ellos tienen parte amazónica, valles, etc., ellos veían de que existían similitudes en sus culturas. Todos hablaban también el mismo idioma y las costumbres eran muy parecidas, digamos, y por eso se atrevieron a decir que se hagan acciones en este tema de medicamentos. Ellos identificaron también otros temas, pero ahora vamos a hacer el énfasis solamente en el tema de los medicamentos. Buscaban el acceso equitativo y que no signifique un gasto grande para los países. Las reflexiones que se fueron dando desde el 71 llegaron a un grado de conclusiones en el año 1993. Los medicamentos seguían siendo un gran problema que iba increciendo. De esta manera es que se cuenta con decisiones, porque eso son las políticas, decisiones públicas, políticas públicas, que mencionaban que la disponibilidad y el acceso a los medicamentos nos estaba midiendo de alguna manera la calidad de los servicios de salud. Y también eran indicadores sociales. Eran indicadores sociales de la justicia y de la equidad. Entonces, como parte central de esta política del año 1993, se había identificado a la promoción de los medicamentos esenciales. Ese era el mejor criterio sanitario y que se complementa además con programas de medicamentos genéricos. Entonces, para el año 93 ya estaban establecidas las armas con las cuales se iba a tratar de frenar esa mercantilización de la salud en el tema de los medicamentos. ¿Y qué líneas identificaron? En ese año hablaron de que la legislación es clave, importante que cada país tenga sus normas bien claras, que los medicamentos deberían garantizar la calidad, el suministro, tenían que tener reglas claras para la comercialización y la logística, el manejo de los recursos financieros, un uso racional de los medicamentos,
el desarrollo industrial que aspirábamos todos los países en el marco de la integración andina. Esta política fue revisada y adoptada en marzo de 1993 en Cartagena, Colombia, donde se reunieron los 6 países. Ustedes saben que también la mención a cualquier proceso tiene que tomar en cuenta los cambios políticos que van sucediendo. Y en este interín, entre una y otra política, había ocurrido, digamos, el consenso de Washington. Ese es un momento, un hito muy importante que cruza a todas las actividades, a todos los sectores, especialmente en nuestro continente, en América Latina. Porque de un momento a otro, los Estados Unidos se dieron cuenta de que ya el mundo no estaba polarizado, porque ya había caído el muro de Berlín, ya no existía la Unión Soviética, y ellos dijeron, soy el dueño del mundo. Y entonces, para el 1990, se dieron cuenta de que había que implementar otras políticas porque ya no había que competir con nadie. Ya no existía la Unión Soviética, vuelvo a decir. Y lanzaron los criterios que están contenidos y conocidos como el Consenso de Washington. ¿Afectó eso a los países? Por supuesto que sí. Porque era la apertura de todos los países, esas eran las reglas, para que se pueda expandir el capitalismo. Pero eso lo menciono solo entre paréntesis y la recomendación es de que no se lea nunca un proceso sin tomar en cuenta qué estaba pasando en el ámbito político. En el año 2009 se elabora la nueva política andina de medicamentos que se aprobó el 27 de marzo del 2009 en Lima, Perú. De alguna manera se menciona, haciendo un gran resumen, de que los medicamentos tienen una especial importancia para los sistemas y servicios de salud, ya que son bienes fundamentales para la lucha contra la enfermedad y la restitución de la salud, y para concretar en la práctica el derecho a la salud de la población. Porque ese era el discurso. Frente a la arremetida, digamos, de las ideas hegemónicas, surgía el discurso contrahegemónico que decía: la salud no es un negocio, la salud es un derecho. Y son los tiempos en que muchos países incorporan en sus constituciones políticas el derecho a la salud. Y este derecho a la salud está escrito con grandes letras en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela. Y lo que estamos mencionando son las decisiones de los 6 ministros. O sea, no es esta una consultoría de una ONG, nada. Entonces, en todo lo que mencionamos, lean ustedes que están las decisiones de los ministros. El objetivo de esta política andina de medicamentos del año 2009 era lograr que la población de la subregión andina cuente con medicamentos eficaces, seguros y de calidad, promoviendo su uso racional y garantizando el acceso equitativo a medicamentos esenciales. Entonces no hay mucha variación con lo que antes se dijo, pero ya era un diferente contexto. Y las líneas estratégicas que nos traza la política del año 2009 son el acceso a medicamentos, la calidad, eficiencia y seguridad de los medicamentos, el uso racional, la investigación y desarrollo. En esos temas había que trabajar. Es pertinente aclarar de que las políticas que se elaboran en el organismo andino de salud
no son vinculantes. Es decir, el Horas-CONU no es un superministerio que tiene bajo de sí a los ministros o ministras. Es al revés. La cabeza son los ministros. Y las políticas que se elaboran entre todos sirven como orientación y guía para lo que cada ministro luego hará en su propio país. De esta manera, no toman al pie de la letra todo el contenido de la política, sino que van adecuando a sus propias normas, dependiendo del momento político y las características de la problemática que vive su país. Les había dicho de que esto se aprobó en una reunión de ministros en marzo del 2009 en Lima. Esta está vigente, pero se ha hecho una actualización el año pasado, y es la política andina de medicamentos del año 2017, aprobada en mayo en Caracas, Venezuela. El objetivo fundamental de esta política es lograr que la población de la subregión andina cuente con medicamentos eficaces, seguros y de calidad, promoviendo su uso racional y garantizando el acceso equitativo a medicamentos esenciales. Pocas palabras, pero detrás de cada término el concepto es bien amplio, ¿verdad? Medicamentos esenciales, medicamentos, uso racional, acceso equitativo. Cada una de estas palabras tiene detrás de sí mucho contenido político, social. Los ejes estratégicos se mantienen porque es una actualización de la política anterior, de tal manera que los 4 siguen ahí: el acceso, la calidad, el uso racional, la investigación y el desarrollo. Pero incorpora, para aspectos de planificación, ejes transversales en una cantidad de 6, que son la gobernanza. No es solo ejercer el arte de gobernar, sino que para hacer realidad lo que tiene la responsabilidad de cada gobernante, se recurre pues a planificación, etc. Y en la medida en que las decisiones y políticas se elaboran junto al pueblo, se tiene una buena gobernanza. La participación social no puede estar ausente, porque no es un problema técnico, no es un problema entre el fabricante y el ministerio, es un problema que afecta directamente a la población. Y entonces la participación social, comunitaria e institucional toma en cuenta a las personas como actores principales. No está tampoco ajeno entre los ejes estratégicos los determinantes sociales. Frente al discurso hegemónico que nos dicen de que la salud es un problema individual que atañe solamente al que se enfermó y su capacidad de pago, ahí se dice de que la salud es el resultado de la forma en que las personas viven, de lo que se dice su nivel de vida o sus condiciones de vida. Entonces, ese es un tema transversal. También se incorpora como ejes transversales las decisiones basadas en la evidencia, los recursos humanos, recursos financieros y la evaluación. Esas son las políticas actuales, y podemos hablar de todo este periodo de algunos logros en el tema, porque no son solamente las políticas. Se han desarrollado acciones y elaborado documentos en cuanto a estrategias de acceso a medicamentos, y ellos son, ya terminando esta exposición, el proceso de negociación conjunta para el acceso a medicamentos antirretrovirales y reactivos para la subregión andina. ¿Quiénes participaron? Los 6 países que conforman el Horas-CONU, pero también Argentina, México, Paraguay, Uruguay. En junio del 2003, los ministros de estos países, 10 ministros, se sentaron frente a los dueños de las empresas
para un tema preciso. Eran los antirretrovirales. Los costos de los medicamentos se habían elevado tanto que prácticamente estaba determinando la vida o la muerte de los afectados por el VIH-Sida. Es un momento clave que muestra la unidad de los países. Se ponen frente a ellos y les dicen: ustedes van a negociar con nosotros, no la forma de pago, van a negociar los precios de los medicamentos antirretrovirales y los reactivos necesarios. Por supuesto que de los que estaban presentes, los que llegaron a reunirse, esta reunión fue en Lima, yo no negocio, yo no voy a dejar mis formas de comercialización y me voy. Pero los otros se quedaron. Y los resultados, que posiblemente podamos relatarlos esta tarde en una mesa específica, son muy alentadores. Es un hito. Sin embargo, esta experiencia que debía replicarse se fue como responsabilidad al Mercosur, luego se perdió, finalmente tenemos solo la compra conjunta. Entonces no estamos discutiendo los precios, estamos discutiendo cómo es que hacemos alcanzar el dinero para pagarles a ellos. Pero esto es uno de los logros. Otro son documentos orientadores como la Estrategia de Medicamentos Genéricos. Otro, criterios éticos andinos para la promoción y publicidad de medicamentos. Porque es cierto, cómo cambia la mente los medios de comunicación. La gran industria farmacéutica no podría hacer nada si no estuviera ligada con los medios de comunicación y con la industria de las armas, de los armamentos. Otro, la Estrategia Andina de Uso Racional de Medicamentos, el desarrollo de compra calendarizada con el Fondo Estratégico de la OPS, elaboración del perfil farmacéutico andino. Hay bastante producción, pero ¿y dónde lo vemos? ¿Dónde está eso que se ha trabajado tanto? Y como último logro les muestro el Observatorio Andino de Medicamentos. Es ahí, en ese portal electrónico que nos permite a cualquiera de ustedes, en este momento donde estén con su celular, acceder a este observatorio, pueden tener enseguida cualquiera de estos documentos mencionados, incluso las políticas que les he mencionado. Ahí podrían ver enseguida, ingresando al observatorio, listas de precios de los diferentes países y podrían saber cuánto cuesta en tal país tal medicamento y compararlo con Ecuador, con Bolivia, con cualquiera en el momento. Eso nos permite la tecnología. Entonces, para facilitar la gestión de los medicamentos, se ha organizado el Observatorio Andino de Medicamentos. Es una herramienta informatizada, está disponible para todos y tiene información sobre las 4 líneas estratégicas que hemos mencionado en la política: el acceso a medicamentos, la calidad, eficacia y seguridad, el uso racional y la investigación y desarrollo. Entonces allá van a poder ver consultorías, etc. Tengo 2 láminas más, no sé si el tiempo me alcanza. Recientemente en un evento organizado para calificar la ineficiencia de los sistemas de salud, se han mostrado 10 aspectos. ¿Por qué los sistemas de salud son ineficientes? Ahí están las 10 causas. ¿Y cuál es la prioridad? Primero, se refieren a medicamentos. ¿Por qué? Por la subutilización de genéricos y los precios más altos que lo necesario. Segundo, otra vez, medicamentos. ¿Por qué? Por el uso de medicamentos falsificados y de calidad inferior. Tercero, medicamentos. El uso inapropiado e ineficaz. Ya luego, en el cuarto lugar,
están los servicios de salud, el propio personal de salud, la producción de los servicios de salud, o sea, las hospitalizaciones que duran más tiempo, etcétera, el tamaño del hospital, la ausencia de la red. 8, errores médicos. 9, fugas en el sistema de salud, corrupción, fraude. Todo eso que es desperdicio, corrupción y fraude no son nada comparados con la ineficiencia ocasionada por los medicamentos. Y finalmente están las intervenciones en salud, una combinación ineficiente del nivel inapropiado de estrategias. Si solo los medicamentos y sus precios se regularan, digamos, en el mercado, habría cierto margen para negociar, pero cuando ya es groseramente grande la diferencia, sin ningún control, es que exigen de los países actuar conjuntos. No quería mostrarles esto, pero se refiere a un medicamento para la hepatitis C, para que vean de que si a la industria el costo de la producción del medicamento le significa 55 euros, ese producto lo vende en la India en 288 euros. Pero en Brasil ya lo vende a 6.000 euros. En España a 13.000. En Canadá 37.000, costo por tratamiento. En Francia 41.000 y en Alemania 50.000. Y el costo es de $55. Entonces se dan cuenta, de esa manera es de que la conclusión es de que la problemática de medicamentos refleja el impacto de la mercantilización de la salud en los países, en sus sistemas de salud y por supuesto afecta a la economía de las familias el gasto de bolsillo. Y si bien existen esfuerzos de cada país, yo creo que cada país puede decir cómo ha avanzado con sus normas, cómo es que ya controla, otros dirán cómo es que ya producimos medicamentos genéricos y que está bien la industria nacional, etc. Está bien, hay logros de cada país, pero debemos comprender de que las profundas transformaciones económicas, políticas y culturales que afectan a nuestros países y que están abriendo escenarios políticos, requieren, para aspirar a lograr el derecho a la salud, es de que se trabajen conjuntamente en el marco de la integración regional. Eso es lo que se requiere y esa es la experiencia que muestra el Organismo Andino de Salud a lo largo de estos 47 años, siguiendo las directrices de los ministros y ministras de salud del área andina, que son la cabeza del Organismo Andino de Salud. Espero que estas reflexiones sirvan en esta oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguno de los presentes tiene alguna pregunta para el doctor Jorge? Apreciado doctor, muy buena su intervención. Yo quisiera preguntarle, en esta coyuntura que vive el país de Venezuela, ¿qué está haciendo este organismo en relación concreta con la falta de medicamentos en ese país y que está afectando a todos sus ciudadanos? Bien, en la medida en que el gobierno, el Ministerio de Salud, no plantee una demanda para que sea atendida a nivel de los 6 países, no se puede avanzar en nada. Es decir, de oficio, el Organismo Andino de Salud no toma para sí ningún tema. Y si por aspectos, digamos, de políticos, el país de Venezuela no pide ninguna ayuda a nadie, el organismo andino no lo puede hacer, ¿no? Todas las vías, todas las líneas están establecidas, pero si no dice un país, yo quiero que me ayuden en la frontera
a tal tema, la vacunación, etcétera, no se hace, absolutamente. Y no existe en mesa ninguna demanda planteada por Venezuela. Sabemos de la difícil situación. La última reunión de ministros ha sido realizada en Caracas el año pasado. Del año pasado, de mayo, ahora hay muchos cambios. Sabemos la situación está difícil, pero ellos son países, es un país soberano. Así es que en este momento estamos en vísperas de la siguiente reunión de ministros que va a suceder en el mes de julio, la primera semana de julio, con sede en Lima, donde también tomará la presidencia la ministra de Salud del Perú. Actualmente la presidencia está el ministro de Salud de Venezuela. Eso es lo que puedo decirle. Bueno, yo soy de origen peruano, he vivido en Venezuela, ahora trabajo aquí en Ecuador. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y soy un estudioso un poco de estos organismos. Estoy representando a mi universidad en este evento y a mi facultad. Creo que organismos como el que donde usted trabaja tienen que preocuparse por la gente. Yo le llamo a la reflexión, ya que usted es un representante, además ha ocupado cargos importantes en su país. Nosotros no podemos decir, no podemos hacer nada por estos ciudadanos. Es un organismo que no representa simplemente a los estamentos de gobierno, sino que debe representar a los ciudadanos. En este momento, en Venezuela, mucha gente sufre por la falta de medicamentos y este organismo tendría que intervenir. Y no estoy de acuerdo con su respuesta. No estoy de acuerdo por eso, porque mucha gente sufre. Los países financian organismos como estos, la CAF, muchos organismos, y necesitamos que ellos también se preocupen por los ciudadanos de los países. Buenos días a todas y todos. Soy Wilman Sánchez, de la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom. Quería preguntarle al doctor, en el ámbito de la problemática de la mercantilización de la salud, ¿qué papel considera usted que juegan los medios de comunicación y en qué medida pueden asumir un mayor compromiso con el propósito de que la difusión del fármaco se aproxime con mayor transparencia, sobre todo en cuanto a su contenido, y que se aparten de lo que se denomina la publicidad engañosa de los fármacos? Muchas gracias. Bien, el papel de los medios de comunicación es grande, por eso es que yo lo había mencionado junto como parte del complejo médico industrial financiero asegurador a los medios de comunicación. Son un verdadero poder. Es decir, hablando a nivel transnacional, el papel de los medios de comunicación cambia conductas. En realidad, cuando se hace uso de los mecanismos de la difusión, de la propaganda, etcétera, se hace pensar en adquirir algo que no se necesita. Pero siendo críticos a los medios, ¿verdad? El verdadero papel de los medios debería ser apoyar a la educación de la población para su autocuidado,
para el uso racional de medicamentos, para que no exista la automedicación, etcétera, y es grande. Siempre decimos de que la solución para los problemas de salud pasa por la educación de la población, y ahí el papel de los medios es pues importantísimo. Este complejo médico-industrial, que es un término ya que se maneja ampliamente, ingresa a los países por la puerta o por la ventana y se sirve de muchas herramientas. Para el tema de medicamentos están las patentes, están, claro, las patentes que por falta de una regulación, de una normativa en los países todavía sigue manteniendo en calidad de monopolio la producción de medicamentos. Pero ahí está otra vez los medios de comunicación mostrándonos en los diferentes medios atractivos empaques de medicamentos, y se cumple el sueño de alguien que dijo: yo no quisiera vender medicamentos solamente a los enfermos, y hoy ya se venden a los sanos. Una gran parte de la producción, y que está fomentada por los medios de comunicación, son medicamentos para no envejecer, para mantenerse joven, para la piel, para las articulaciones. Tome tantas veces al día y será joven otra vez. Entonces se dirigen a ese campo, ¿no? Y no a los verdaderos problemas que hay en grandes poblaciones como en África, y dicen no se investiga por compasión, porque ¿para qué vamos a investigar si no les vamos a poder dar, no van a poder comprar el medicamento que necesitan? Hemos llegado a esos extremos. Me he ido un poco ampliando más allá con este tema de los medios. Le agradezco la pregunta. Buenos días, primeramente quiero felicitar por su exposición. Mi nombre es Gabriel Ramírez. He tenido la oportunidad de trabajar para el Ministerio de Salud Pública de aquí del Ecuador en temas de salud internacional y algún nivel de coordinación ante el Organismo Andino de Salud. Bueno, lo que he podido observar es de que primeramente dentro del Sistema Andino de Integración, las normas, las decisiones, en este caso, son vinculantes dentro del Sistema Andino de Integración. Quizá la observación ante el organismo andino cuando usted dice que no es vinculante. La otra pregunta sería, bueno, ¿cuál es el alcance, ¿no?, que se ha logrado aquí a nivel suramericano con la creación del ISAGNO, el Instituto de Salud y Gobernanza, que está con la sede en Brasil? Y sin duda, lo mismo que pasa en el organismo andino con las resoluciones, ya también se dan una serie de resoluciones, pero sencillamente el grado de cumplimiento en cada uno de los países y con propiedad aquí en el Ecuador, muchas de esas resoluciones que se emanan o que asumen los ministros de salud pública quedan solamente en una especie de una mera declaración. Quizá a nivel andino no se logra armonizar dentro de las políticas públicas de salud. Y la otra pregunta concreta sería, por ejemplo, ¿cuál es la visión en temas estratégicos a nivel de salud internacional que en esta coyuntura crítica que está viviendo Ecuador a nivel de las zonas de integración fronteriza está realizando, por ejemplo, el organismo andino? Porque usted, doctor, tendrá presente, siempre se ha trabajado en lo que se han denominado los planes andinos de salud en frontera, en los respectivos corredores de integración fronteriza. Entonces, no sé por dónde se está direccionando las preocupaciones a nivel de salud internacional frente a Ecuador y Colombia en esta situación crítica para atender a la población afectada. Bien. Con respecto a las orientaciones políticas que elabora el Organismo Andino de Salud, estas en primer lugar se realizan por mandato de los ministros, no se realizan en todos los temas, se realizan en los que ellos deciden. Ahora, con respecto a que si son vinculantes o no, no son vinculantes, es decir, no son de ejecución obligatoria al pie de la letra en cada país, porque cada país tiene sus características, y si bien coincidimos en elaborar una política, algunas decisiones
con un buen diagnóstico y se sugieren las líneas que se deberían seguir, estas son tomadas como una orientación. De tal manera, si existe una política de salud intercultural, el Perú, por ejemplo, toma esa política, lo menciona en su ley, en su decreto, y dice esto siguiendo los criterios de la política andina de salud intercultural, se va a hacer de esta manera, y luego incorpora algunos aspectos de lo que dicta la política andina. Pero no es exactamente igual, no es una réplica, y no podría ser, porque de por medio está la soberanía de cada país. En el sistema de integración andino, les había mencionado varias instituciones educativas, legislativas, etcétera. Solo algunas son vinculantes. Y aquí, por ejemplo, está el Tribunal Andino de Justicia. Ellos sí, porque ahí se reúnen los representantes de los países, los jurisconsultos, y sacan resoluciones que son de cumplimiento obligatorio en los países. Y eso tiene que ver, en algunos casos, sobre medicamentos también, sobre patentes, y tiene que ver con comercialización, etc. Pero también existe una instancia que es el Parlamento Andino. Al igual que el organismo andino, sus decisiones no son vinculantes. Allá los diputados se reúnen, discuten, sacan algunas conclusiones, pero en los países no se cumple estrictamente, son recomendaciones y orientaciones. Entonces depende, el cumplimiento de una política depende del momento que esté viviendo cada país, si lo puede aplicar o no, o si tiene otras prioridades, también depende de eso. Ahora, la problemática que existe, decía, en los países, en la frontera, mencionaba, tratamos de establecer puentes de paz. Si es que se ha podido mantener unidos 6 países a pesar de las grandes diferencias, tenemos ahí trabajando conjuntamente a bolivianos y chilenos. Los separan muchas cosas, están prácticamente enfrentados en el ámbito internacional, pero para el tema de salud están trabajando juntos en 15 comités y se reúnen y son activos los representantes chilenos en cada uno de los comités. ¿Y por qué se trabaja? Porque no se deja que interfieran los otros problemas. El tema de la salud está de alguna manera más allá de esas políticas. Cuando existen problemas en las fronteras, sugerimos de que se hagan acciones conjuntas. Un solo ejemplo, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Los dos países, el problema de Venezuela repercute en todo su entorno, por supuesto, y más allá. Pero para el tema de salud, identificando un problema como es el de la rabia, hemos logrado acercamientos entre los países, entre los equipos locales, y se han involucrado ellos para poder planificar campañas de inmunización en la frontera. Entonces, yo creo que por ahí va. El Organismo Andino de Salud no es una instancia de las Naciones Unidas. Está expresando la decisión de los 6 ministros de seguir andando juntos en temas comunes. Entonces, tiene también sus limitaciones. Gracias. Agradecemos al doctor Jorge Gemio, representante del Organismo Andino de Salud.